Bueno, en este video vamos a ver cómo encontrar la fuerza resultante, es decir, la suma de las fuerzas, en el caso que las fuerzas no tengan la misma dirección. Y si no tienen la misma dirección, no podemos hablar que tienen el mismo sentido. Bien, vamos a suponer que sobre un cuerpo puntual, ¿sí?, actúan dos fuerzas, una fuerza F1 de 3 newton y una fuerza F2 de 4 newton. Esto solamente es para ejemplo. Bien, para encontrar la fuerza resultante gráficamente tenemos que aplicar algún método. Existen dos métodos, el de paralelogramo y el del triángulo. Vamos a emplear el del triángulo, es el que más me gusta por ahí, ¿sí? Después vamos a hacer el de paralelogramo. ¿Cómo hacemos el método del triángulo? Bien, para empezar a aplicar el método del triángulo y hacer más prolija la cosa, lo que hay que hacer básicamente es llevar estas fuerzas a otro lado y ubicarlas de distinta manera. Pero tienen que ser las mismas fuerzas, es decir, tienen que tener la misma dirección, el mismo sentido y el mismo tamaño, el mismo módulo. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, para hacer eso vamos a necesitar una escuadra y una regla. Y si es necesario, ¿sí?, prolongar las fuerzas. ¿Qué es prolongar las fuerzas? Básicamente estirarlas con una línea de puntos, ya lo vamos a ver. Bueno, yo aquí he prolongado la fuerza F2, no sé si ven, con una línea, con otra línea, con una línea entrecortada, ¿sí?, para poder llevar a esa fuerza 2 a otro lado, donde me resulte más fácil trabajar. Una vez que hago esa prolongación de la fuerza, ¿sí?, tengo que apoyar el ángulo recto de la escuadra sobre esa prolongación. A ver si sale un poco trabado los papeles. Ahí. ¿Sí? ¿Lo ven? Bien. Ustedes van a tener las dos manos disponibles, yo no. ¿Sí? Bien. Bueno, una vez que apoyé el ángulo recto en la prolongación o en el mismo vector, ¿sí?, eso va a depender, puedo apoyarlo más adelante, más atrás, no importa, porque a ver, si yo me corro también me sirve apoyarlo, ¿sí? Uso la regla y el apoyo de la escuadra de esta manera. ¿Se dan cuenta cómo queda? Queda un ángulo recto acá. Bueno, ahora sobre la recta voy a trazar, ¿no?, una línea, ¿sí?, que va a ser paralela a donde está la fuerza F2. Bueno, ahí estaría la línea paralela a la fuerza F2. O sea que el vector que dibuje acá sobre esta línea nueva que tracé va a tener la misma dirección que F2. Midiendo F2 va a tener el mismo tamaño y le damos el mismo sentido. Vamos a ver. Bueno, ahí estaría dibujado la fuerza F2, el vector F2 que representa una fuerza, ¿sí?, igual al original que tenía. ¿Por qué necesito hacer esto? Porque yo necesito ahora llevar el vector F1, la fuerza F1, ¿sí?, necesito llevarlo al extremo del vector F2 para poder sumarlo. Es decir, tengo que llevar el F2, ¿sí?, pero ¿sí?, su origen, el origen de F2, perdón, el F1, al origen de F1 tiene que estar en el extremo de F2. Otra vez repito, el origen de F1 tiene que estar en el extremo de F2. Por supuesto, F1 tiene que ser el mismo vector, es decir, tiene que tener la misma dirección, sentido y módulo. Y eso lo logró repitiendo lo mismo que hice antes, prolongando el vector F1 y llevándolo allá. Vamos a ver. Bueno, ahí fíjense, con línea de punto prolongué el vector
F1, ¿no? Apoyo la escuadra, acá fue una prolongación un poco más larga, pero de tal manera, apoyo la escuadra, apoyo la escuadra no de cualquier manera, apoyo en el ángulo recto de la escuadra, apoyo ahí, de tal manera de poder ubicarla ahí la escuadra. Y después, no hace falta, y después utilizo la regla para trazar algo, para trazar una línea. Necesito un tablero para trazar una línea que tenga la misma dirección que F1. O sea, algo así me tiene que quedar y trazar la línea. Vamos a hacerlo. Fíjense que esta línea de puntos que tracé es paralela a esta que está acá, o sea, donde está F1. Por lo tanto, son paralelas. Me va a permitir dibujar el vector con la misma dirección. El módulo lo mido. Este ya está dibujado 3 centímetros, no, lo mido, lo llevo acá y le doy el mismo sentido. Vamos a hacerlo. En definitiva, todo este lío es para dibujar nuevamente los vectores, las fuerzas F1 y F2 en otro lugar, pero donde el origen de uno de los vectores está en el extremo del otro vector. La fuerza resultante, ¿cuál va a ser? La fuerza resultante va a ser la que parte del origen del primer vector al extremo del segundo vector. Vamos a trazarlo. No hay que olvidarse, antes de trazar, vuelvo a repetir esto, que los vectores sean lo mismo. Son lo mismo porque tienen la misma dirección, están sobre rectas paralelas a las dadas originalmente, tienen el mismo sentido, ¿sí? Y a su vez tienen el mismo módulo. Ahí está en color rojo la fuerza resultante, que tiene origen en el primer vector y extremo en el segundo vector. ¿Sí? Bien. Es un poco complejo, no sé si es muy complejo, es más práctica que otra cosa. Ahí estaría la fuerza resultante de que actuaría sobre este cuerpo. Ahora habría que llevar este vector sobre este cuerpo. Bueno, ahí prolongué el vector resultante, el que estaba en rojo, lo prolongué, es decir, hice línea de punto para los dos lados, manteniendo la misma dirección. Coloqué la escuadra, ¿sí? Con el ángulo recto de 90 grados apoyada, y ahora voy a ir con la regla y la voy a apoyar sobre el cateto de la escuadra. ¿Sí? Así. Y ahí voy a trazar el vector resultante. Acá, ahí. Vamos a ir haciéndolo de a poco. No sé si se ve la línea de punto que tracé sobre la regla que está apoyada ahí perfectamente. Y bueno, ahora es medirlo y llevarlo allá y darle el mismo sentido. Bueno, y ahí está la fuerza resultante sobre el cuerpo, ¿sí? Es decir, la suma de esta fuerza y esta sería esta que está acá, la que está en rojo. Es decir, que si sobre un cuerpo actúa esta fuerza de 3 newtons y esta fuerza de 4 newtons, el cuerpo en realidad se va a mover en esta dirección con el valor de esta fuerza resultante, que era 5,8 newtons, así a grandes rasgos. Para calcular el módulo, el valor de esa fuerza resultante, hay que aplicar una fórmula. Pero como se me acaba el tiempo para este video, lo dejamos para otro momento cuando verdaderamente la necesitemos. Es una forma un poco compleja y cosas que ustedes no saben, pero nada que no se resuelva con una calculadora por ahora. Ustedes me dirán, pero todo este lío se podía haber hecho de entrada. Sí, se puede hacer de entrada, pero de alguna manera hay que explicar de dónde sale esta fuerza resultante, ¿sí? Ya en los próximos ejemplos podemos ir haciéndolo sobre el cuerpo, tanto el método del triángulo como el método del paralelogramo.